sin que previamente le planteen los portavoces la posibilidad, dado que en el orden del día aparecen 3 iniciativas relacionadas con el IVA, una en cuanto al tramo normal y reducido en el punto 6, otra en cuanto al de naturaleza escolar en el punto 12 y otra el relativo al turístico en el punto 28. Refundimos el debate, votamos separadamente, ampliamos la duración de las intervenciones. Señor Romero, señora Iranzo, bueno. Yo preferiría debatirlas por separado, puesto que una incluye a las demás, pero tratan temas en concreto, las que presentan. Debate separado, por tanto, de las 3 iniciativas del IVA. Señor Peña. No puedo decir lo contrario porque tenemos que estar de acuerdo. Si hay un grupo que dice que no, yo... He dicho que preferiría. Pues yo también lo prefiero. Bien, pues entonces, ya has dicho que no. señor García, pasamos al debate pasamos al debate del punto 6. Le marca un poco la orientación. Punto número 6, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la subida del IVA en los tramos normal y reducido. Señor Iranzo, tiene uso de la palabra. Señor Peña, uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues les doy lectura rápidamente para no extendernos demasiado tampoco en el debate, ya que vamos a debatirlas por separado. Pues bueno, como ya sabrán y han podido leer, la subida del IVA es una de las medidas llevadas a cabo por el Partido Popular, aprobado el pasado 13 de julio, tal y como se ha estado debatiendo y hablando en la anterior moción. Esta subida supone un incremento del 16,6% en el tramo normal y un incremento del 25% en el tramo reducido. Es más, en algunos bienes y servicios que tenía el tipo reducido del 8% pasa al tramo normal del 21%, que supone un incremento de más del 160%. Además, supone también un incremento en los precios, lo cual afecta negativamente a las economías familiares y también destruye empleo. Así que ya sin más paso a... Bueno, también decir que desde Izquierda Unida, y es muy importante este punto, rechazamos la subida impositiva del IVA porque supone un duro golpe a 2 sectores fundamentales para Andalucía y obviamente para Nerja, como son el turismo y el comercio, puesto que es un impuesto regresivo que afecta negativamente y en mayor medida a las clases más desfavorecidas, y porque es una medida que deprime aún más la demanda de los consumidores y que en la coyuntura actual supondría peligrosos efectos negativos sobre los empleados. Acuerdos. Primer acuerdo que queremos que apoyen es rechazar la decisión del Gobierno Central sobre la subida del IVA en los tramos normal y reducido, al entender que tendrá un impacto negativo sobre la sociedad y la economía, con efectos regresivos y desiguales sobre la población. Segundo acuerdo, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, a la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, al Consejo Andaluz de Comercio y a la Mesa de Turismo. El dictamen en la pasada comisión, creo que también el 28 de agosto, fue del voto favorable de Izquierda Unida y el Partido Socialista y la abstención del Partido Popular. Abrimos intervenciones. El Grupo Municipal de Izquierda Unida denuncia el uso de la palabra en el primer turno. Tiene la palabra el señor Jimena Herrera, portavoz del Grupo Socialista para la moción que se nos ocupa. Primer turno, Grupo Socialista. Muchas gracias. Van a subir el IVA de los chuches. Creo que la reforma del IVA ha sido un tremendo error. La subida de un impuesto que grava el consumo es lo más perjudicial para una recuperación económica. La subida del IVA es un sablazo de un mal gobernante. Nunca se ha salido de una crisis aumentando los impuestos. Una recogida de firmas contra la subida del IVA. La subida del IVA es injusta, contraproducente, insolidaria y además ineficaz. Personalmente estoy completamente de acuerdo con todas las afirmaciones anteriores. Completamente de acuerdo. Si se aumentan los precios, se retrae la demanda, se consume menos, la empresa reduce beneficios, se despide más gente, menos consumo, etc. La rueda sigue, sigue. O sea, completamente de acuerdo con frases de varios cargos del Partido Popular del gobierno actual. Lo que no estoy de acuerdo es con la caradura, con la tomadura de pelo de Rajoy y compañía. Es un engaño a la cara del ciudadano. Al final el juez Pedral va a tener razón cuando habla de la decadencia de la clave política, sobre todo en el gobierno actual.
es un timo, es surrealista y ridículo. Yo en su momento critiqué la subida del IVA de Zapatero, la sigo criticando ahora, se equivocó. Soy coherente con mis decisiones y mis posturas. ¿Ustedes lo serán? Bueno, veremos la votación. Un buen gobierno, algo que no tenemos, debe calentar la economía con medidas de estímulo cuando está fría y enfriarla cuando está caliente para evitar burbujas que desembocan en crisis o para salir de la crisis en el primer caso. Lo que no puede, no debe en ningún momento es enfriar cuando está frío, que es lo que quiere hacer ahora, o seguir calentando lo que ya estaba caliente. Errores que cometió Zapatero en ambos casos y en mayor medida Rajoy y Aznar. Además, le voy a leer un texto ahora que a más de uno le va a sonar. Es de una moción debatida en pleno en marzo del 2010. A ver si adivinan quién la presentó. Para el actual gobierno, el turismo no es una prioridad. No se está considerando la segunda industria de nuestro país como sector estratégico de primera magnitud que necesita empuje político potente. Más bien todo lo contrario. Mientras en Europa los distintos países están buscando reducir el IVA de los servicios que afectan al turismo, en España el señor Zapatero ha aprobado subir el IVA. Esto decía la moción de marzo del 2010. En dicha moción se instaba al gobierno a no subir el IVA. En el segundo turno de intervención, el portavoz del Grupo Municipal Popular toma la palabra para decirle al señor Valero que en las Cortes su grupo ha apoyado la medida del PP de no subir el IVA. Afirma que al no disponer de la empresa de dinero no se contrate, que la crisis es global, pero que todos saben menos España. Esto no lo dijo fulanito de tal en el año 98, ni en el año 80 y tantos, ni nada. Lo dijo el actual portavoz del Partido Popular. Claro está, votaron a favor de la no subida del IVA. ¿Qué harán hoy? ¿Serán consecuentes y votarán a favor de esta moción o volverán a demostrar que las siglas están por encima de los ciudadanos e incluso por encima de su honestidad y del sentido común? Ahora mismo le doy el beneficio de la duda, a ver qué terminan votando. Y por cierto, un dato más, ¿vale? Quiero aprovechar antes de que me corte el presidente, para aquellos concejales que votaron en contra de la dación en pago, 526 desahucios diarios en el segundo trimestre del 2012, nuevo récord. Siguen pensando la concejala Canación Moreno, Villaclara, que no está, ¿vale?, que fue una buena medida. Sí, me da igual. ¿Son capaces de rebatir hasta estos datos objetivos? Menos mal que a veces el tiempo y los datos ponen a cada uno en su sitio, aunque por desgracia no siempre. Algunos llevan muchos años donde no se merecen. Muchísimas gracias. No ha consumido su tiempo, no ha habido ninguna necesidad de que le recuerde que no ha consumido, pues yo no le corto, señor Jimena Herrera. Yo le pido uso de la palabra porque de momento que se exceden ustedes el tiempo que han pactado. Señor Jimena, portavoz del Grupo Popular, primer turno. Muchas gracias. Y yo, igualmente que usted, señor presidente, las gracias al señor Jimena Herrera porque me ha facilitado el debate enormemente, no sabe cuánto, y ahora me explicaré, pero no sin antes hacer una puntualización, y es que efectivamente, como ha dicho el señor, ha dicho anteriormente en un punto, mientras que algunos se limitaron a tomar café en el balcón de Europa, otros hay que recordar que estaban en la sede de su sindicato comiendo jamón de pata negra, y otros andaban en piquetes. Algunos diputados de algún grupo de los que están ahí presentes andaban con piquetes, con cadenas, pegamentos y tal, para impedir el ejercicio del libre a ejercer el derecho. Vamos al IVA, siendo que nos ocupa. Dicho eso, sí, pero es que muchos subidas de IVA, pero sí hay para jamón de pata negra para algunos. Pero bueno, estudiantes con dicho, cadenas en universidades. Señor Peña, el señor García no ha hecho ningún comentario en voz alta con la finalidad de interrumpirlo durante su intervención. Durante la intervención de su compañero, señor Jimena Herrera. Respete usted el uso de la palabra del portador del Grupo Popular, señor García. Y decía que agradecía al señor Jimena Herrera, ahora se lo he dicho bien, porque me ha facilitado enormemente el debate. Ha hecho una mención, me ha recordado frases que yo decía en aquellos tiempos, pero voy a utilizar algunas palabras de lo que usted ha dicho. No sin antes decir que también se le olvidaba una exclamación que yo hacía. Cuando tratábamos mociones aquí anteriormente, cuando el Partido Popular traía mociones en contra de la subida del IVA del señor Zapatero, y además de las suyas también ponía como ejemplo que muchas familias, muchas personas, muchos pensionistas iban a tener que pagar más por la barra de pan porque se iban a encontrar con el IVA subido. O sea, las suyas pueden tener un aspecto más, de aquella manera infantil, pero el pan, estamos hablando de una necesidad más delicada que también la exclamaba yo en aquel entonces, cuando el Partido Popular, repito, traía aquellas mociones en contra de la política económica del señor Zapatero. Pero utilizando palabras suyas, señor Herrera, ha dicho usted que no puede tener el señor Rajoy más cara dura. Yo le voy a decir
lo mismo, y espero que lo mismo que yo no me he ofendido por esa manifestación que usted ha hecho, ustedes no se ofendan con lo que yo voy a decir. No se puede tener desde los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Nerja más cara. No se puede ser más inconsecuente, utilizando también palabras suyas, señor Herrera. Vamos a ver. Recordando esas mociones que usted ha puesto como ejemplo un pleno. Yo he recuperado 3 plenos. En el año 2010, en marzo, una moción que trae el Partido Popular, 20 medidas de apoyo al sector turístico, que es lo que usted hace referencia, y estamos entre ellas en contra de la subida del IVA. Izquierda Unida votó en contra, señores de Izquierda Unida. Partido Socialista votó en contra de la moción que traía el Partido Popular en contra de la subida del IVA. El Partido Popular en aquel entonces, como no puede ser de otra forma, defendiendo los intereses, en estos casos, de los nerjeños, aunque lo hago a nivel nacional, pero defendiendo a los nerjeños, pedía que no se subiera el IVA, señor Herrera. En el año 2010, pero en el mes de mayo, trajimos otra moción que decía dejar sin efecto la subida del tipo impositivo del IVA. Izquierda Unida la votó en contra, estaba a favor de que se subiera el IVA. Partido Socialista votó en contra de la moción, estaba a favor de que Zapatero subiera el IVA. El único que se encontró el Partido Popular solo ante la temática de la subida del IVA. En el año 2011, el 31 de marzo, apoyo al sector turístico de nuevo, donde volvemos a pedir la bajada del tipo impositivo del IVA en el sector turístico. Partido Popular, que fue el proponente de la moción, el único que trae la propuesta y apoya afirmativamente la propuesta. Izquierda Unida a favor de que se subiera el IVA y el Partido Socialista a favor de que se subiera el IVA. Ahora ha cambiado el gobierno, ya no está el señor Zapatero, ahora está el señor Rajoy, ahora todo en contra de la subida del IVA. ¡Qué buenos somos! Defendemos los intereses de los ciudadanos. Me parece una caradura tremenda. El Partido Popular es el único que va a demostrar el día de hoy que es un grupo municipal coherente, porque si hace un año, si hace 2, estábamos en contra de la subida del IVA, hoy seguimos estando en contra de la subida del IVA. Y vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida porque nos vestimos por los pies, dicho así de claro. Nos vestimos por los pies. Y cuando decimos algo, al año lo seguimos manteniendo. Ustedes no pueden decir lo mismo. Diríjanse ustedes a los ciudadanos y digan que dependiendo quién está gobernando arriba, dependiendo del partido que está gobernando, hacen una cosa o hacen otra cosa. O sea, caradura, ustedes. Inconsecuente, ustedes. Es que no tienen más vuelta esto. Señor García, abrimos un segundo y como resulte necesario. Fue uno de los que apoyaba la subida del IVA. El Grupo Municipal de Izquierda Unida hace uso de su derecho, segundo turno, tiene uso de la palabra. Bueno, pues viendo que la moción va a ser aprobada, pues ya dar las gracias anticipadamente. Estoy emocionada, vamos, primera moción que se aprueba, creo que voy a llegar a alegría. No, presentada por mí, perdón, que no he terminado la frase. Bueno, con respecto a la moción que ha estado diciendo, por supuesto que lo que voy a hacer cuando termine hoy el pleno es ir a buscar todas esas actas plenarias. Si me las deja el señor García Jimena, pues más mejor que mejor, así no las tengo que buscar. Con respecto a la primera, la de las 20 medidas, una de ellas era la de no estar en contra de la subida del IVA. A mí me gustaría ver el resto de los puntos, porque como bien sabe usted, aquí votamos a la totalidad de la moción y de los acuerdos. No ocurre como en diputación, que estoy en contra de este y a favor del otro. Entonces, bueno, puede que 2 o 3 con los que se está de desacuerdo hagan que ya el voto de la moción cambie por completo, aunque se esté de acuerdo con la totalidad. De todas formas, no quiero manifestar mucho más porque no lo tengo delante y no sé cuáles eran el resto de los puntos. La verdad es que me sorprende bastante que mi grupo no apoyara en la anterior legislatura medidas como esa, por eso las quiero leer con detenimiento. Y me alegro mucho del voto que va a llevar a cabo su partido, no como ha hecho su gobierno, porque al fin y al cabo, aunque este tema lo estemos debatiendo a nivel municipal aquí en Nerja hoy, la medida la ha llevado a cabo el gobierno de la nación, gobierno del Partido Popular. Y ellos sí que son cínicos, ustedes igual no. La verdad es que me alegra mucho saber que van a apoyar la moción. Pero ellos la verdad es que sí son bastante cínicos, porque además de todo lo que ha dicho Pablo, el señor Montoro, que creo yo que para ustedes tendrá mucho más importancia económicamente hablando de cualquier cosa que pueda yo decir. Además de todo lo que ha dicho Pablo, también decía que son puntos muy importantes y son los que se incluyen prácticamente en la moción, es que la subida del IVA es perjudicial para la crisis.
y para la recuperación del empleo en España. Seguiré. Muchísimas gracias. Le queda un turno de cierre. Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno. Sí, mire, yo cuando se utiliza la palabra caradura y hacia una persona que no está aquí, no sé si usted tiene que llamar la atención o no, pero el tema caradura para mí lo considero personalmente un insulto. Usted da por bueno que eso no es un insulto, pues yo le diré que usted no solamente es un caradura, sino que es un incompetente. Y además el espíritu del borrego, que ya no está aquí en este ayuntamiento, ya nos concejal, parece que sigue vivo. Porque si leemos, estoy refiriendo a un concejal anterior, popularmente lo que se le llama, si leemos lo que yo decía, que usted que me ha llamado a mí caradura, y nos ha llamado de todo, decía que la moción no se podía llevar a un super reducido del 4% como pedía el Partido Popular, porque la propia normativa europea lo prohibía, que en el IVA del super reducido no podía entrar, que del reducido el mínimo era el 5 y ahí sí se podía llegar, pero que lo otro era imposible porque no lo permitía la Unión Europea. La Unión Europea marcaba para el super reducido una serie de temas de producto, salvo en algunas zonas específicas con una normativa económica impositiva específica. Eso fue lo que yo dije. Entonces, si aquí hay un insulto hacia otra persona, el señor presidente tiene que llamar la atención. Lo que no cabe es que el insulto se vuelque contra las personas que estamos aquí. Y llamarnos borregos es un insulto, señor García. Usted ha dicho que somos unos caraduras. Bueno, pues si somos unos caraduras, usted es un caradura, además usted es un incompetente porque no se puede entender. Y además usted dijo, me da igual lo que opine la Unión Europea. Aquí lo que hay que hacer es que sea el 4. Dígame usted, el 5, que entra dentro del reducido, porque el 4 no lo permite. Si no, habrá que hacer esa reclamación a la Unión Europea. Esa fue nuestra postura, no que no estábamos de acuerdo. Y como se pedía algo que era incoherente, porque no se podía en ese momento aplicar el 4, y parece que ustedes tenían la imposición de la verdad, pues hubo que votar en contra. Iban a hacer una propuesta del 5% y seguramente lo mismo votado. Y hoy he hecho una propuesta y la he hecho amigo, tan incoherente como aquella, para ver que las incoherencias no nos llevan a ningún sitio, que tenemos que defender siempre. Señor Peña, muchísimas gracias, ha consumido su tiempo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, segundo turno, señor García Jimena. Mire, señor Peña, si usted se ha sentido ofendido porque yo haya dicho caradura, allá usted. Y a usted ahora me dice a mí que yo soy un caradura, un incompetente. Si lo que usted está intentando es calentarme, provocarme y hacer que salga, pues mire, no. Yo estoy demostrando aquí la coherencia del portavoz del Grupo Popular, José Miguel García Jimena, y del resto de concejales del Grupo Popular, que cuando decimos una cosa, la mantenemos, siendo aún consciente de que la subida del IVA ya ha generado una importante baja en el déficit a nivel estatal. Somos conscientes de ello, pero como en su día nos dolía que Zapatero subiese el IVA al ama de casa cuando va a llenar la canasta de la compra, lo seguimos defendiendo hoy, porque somos coherentes con nuestros principios y con nuestras palabras. Y ustedes no lo son, les guste o no les guste. Habla de que si IVA reducido, que si super reducido. Mire, moción del año 2010. Lo que se pide sencillamente es instar al gobierno de la nación a dejar sin efecto la subida de tipos impositivos de IVA prevista para julio de 2010. Y usted estaba a favor de esa subida del IVA. Dígalo claro. Luis Peña, concejal socialista en el año 2010, quería que se subiera el IVA porque no estaba en contra de no estaba a favor de la moción, en contra de la subida que presentó el Partido Popular. Así de claro. A lo hecho, pecho, señor Peña. Y no tengo nada más que decir. Señor Iranzo, cerramos el debate. Muchas gracias. Me apuntaba mi compañero, además yo estuve como público en un pleno hace... Sí. Quiero recordar que por aquella época ustedes votaban en contra sistemáticamente todas las mociones que presentaba mi grupo y recuerdo perfectamente sus palabras de aunque nos encanta la propuesta, pero lamentándolo mucho tenemos que votar en contra. Por unos rocecillos personales en los que no vamos a entrar, pero que muchas veces el voto se hace por unas cuestiones que están al margen de lo que se solicita en la propia moción. Pero bueno, aún así, vuelvo a reiterar y dar las gracias por lo que entiendo que va a ser un apoyo a la moción. Pido el voto favorable a la moción, pido el apoyo a la moción, valga la redundancia, y ya no solamente porque lo diga yo, sino porque, como estaba bien diciendo antes, Montoro opina que es ineficaz, puesto que no se prevé más, no se pueden prever más ingresos de esta manera, no se tiene por qué prever más ingresos para el Estado, porque es tremendamente injusta, grava las rentas más bajas, no se paga proporcionalmente los que menos renta tienen, y
porque esto lo único que va a traer, como bien él decía en aquella propuesta que presentaban en marzo del 2010, nos traerá más recesión y más paro. Así que, porque lo dijo Montoro, lo solicitamos ahora nosotros también y pido el voto favorable a la moción. Muchas gracias. Bien, pues entonces ha concluido el debate, vamos a pasar a la votación. Yo quiero hacer dos consideraciones que nada tienen que ver con el asunto que nos ocupa. Una petición a los portavoces para que en debate sucesivo que vamos a mantener en la mañana de hoy y sobre todo en iniciativa en el que estemos todos de acuerdo, que hagamos un esfuerzo de moderación en los términos para evitar que alguien pueda sentirse molesto durante el propio debate. Mínimo esfuerzo y yo creo que contribuimos todos a que el debate se lleve por derroteros más normales, más tranquilos. Y después, una rectificación, señor Iranzo, digo que nada que tiene que ver con la moción, mis dos consideraciones, pero creo que son oportunas. Ha dicho usted durante su debate que aquí no se vota como en la Diputación. Aquí parece que se vota a la totalidad de la parte. No, usted, aquí votamos como en la Diputación. Aquí se vota como en la Diputación. Si hay un grupo que plantea votación separada y el proponente de la iniciativa admite que se vote por bloque, separadamente, no hay ningún inconveniente. Por lo que simplemente aclarar ese aspecto que es que parece que pretende usted dejar constancia de que hay dos comportamientos distintos en las votaciones y se sigue la misma pauta en Diputación como en este ayuntamiento, tal y como contempla la normativa que nos regula. Votamos dos peticiones, dos acuerdos, mejor dicho. Uno, rechazar la decisión del Gobierno central sobre la subida del IVA en los tramos normales y reducidos, al entender que tendrá un impacto negativo sobre la sociedad, la economía, con efectos regresivos y desiguales sobre la población. Dos, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, a la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, al Consejo Andaluz de Comercio, a la Mesa de Turismo. Izquierda Unida, Sí. Partido Socialista, Sí. Partido Popular, Sí. señor secretario, un rato para todo de acuerdo. Fue aprobada la propuesta a la del siguiente resultado: 19 votos a favor, se votará con una abstención de la ausencia de doña Rosa Bernal. Contacto en el momento de la votación.